El día en que mi mundo se derrumbó comenzó como cualquier otro martes en nuestro acogedor hogar suburbano en Valencia. Recuerdo el suave golpeteo de la lluvia contra la ventana de la cocina mientras preparaba el desayuno, y el familiar aroma del té Earl Grey impregnando el ambiente. Poco imaginaba que aquella mañana tan ordinaria marcaría el inicio de una travesía extraordinaria. Soy Sara, por cierto. Sara Domínguez. Tenía 34 años, estaba casada con Diego desde hacía 8 años y vivíamos lo que yo creía era una vida plena en nuestra pintoresca casa de 2 plantas en la calle del Arce. Diego y yo nos conocimos en la universidad, nos enamoramos entre largas noches de estudio y compartimos sueños de un futuro repleto de éxitos y felicidad. Nos casamos poco después de graduarnos, y yo me entregué por completo a apoyar su incipiente carrera en el mundo financiero mientras administraba el hogar. Aquella fatídica mañana noté que Diego estaba inusualmente callado mientras sorbía su café, con la mirada fija en su móvil. Lo atribuí al estrés del trabajo. Había estado trabajando horas extras en la empresa últimamente, llegando a casa muy pasada la hora de cenar. Estaba a punto de preguntar si todo andaba bien cuando él levantó la vista, con el rostro convertido en una máscara inexpresiva. Y Sara, dijo, con una voz desprovista de cualquier calor, quiero el divorcio. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Tropecé, aferrándome al borde de la encimera para mantenerme en pie. ¿Qué? Logré balbucear, segura de haber oído mal. Pero Diego simplemente se recostó en su silla, dejando que se dibujara una sonrisa cruel en los labios. Me has oído bien. Quiero el divorcio. Y tú, hizo una pausa, con sus ojos brillando con malicia, no recibirás nada. Ja, ja. En ese instante, cada recuerdo atesorado de nuestra vida compartida, nuestra primera cita en el bar del barrio, la emoción nerviosa de nuestro día de boda. Las perezosas mañanas de domingo acurrucados en el sofá se sintió como una broma macabra. El cálido ambiente de nuestro hogar fue reemplazado por un escalofrío helado que parecía calarme hasta los huesos. Pero, ¿por qué? Susurré, con la mente dando vueltas al intentar comprender tan repentino caos. Diego, si hay algún problema, podemos solucionarlo. Siempre hemos sido un equipo. Él se burló, levantándose de su asiento. ¿Un equipo? No me hagas reír, Sara. No has sido más que una carga inútil. ¿Qué has aportado realmente todos estos años? Yo soy el que se ha currado la vida, subiendo peldaños en la empresa. Tú solo has estado haciendo de ama de casa. Cada palabra fue como una daga, atravesando la vida que creímos construir juntos. Quise discutir, recordarle todas las formas en que lo había apoyado, gestionado el hogar y estado a su lado en las buenas y en las malas. Pero las palabras se me ahogaron en la garganta al ver el absoluto desdén en su mirada. Desesperada por encontrar apoyo, hice lo único que pude, llamé a mi padre. Juan García siempre había sido mi roca, la voz de la razón en cualquier tormenta. Seguro que me ayudaría a comprender aquella pesadilla. Sin embargo, al desahogarme por teléfono, la respuesta de mi padre me heló la sangre. Y Sara, cariño, dijo, con un tono teñido de decepción, lamento decirlo, pero Diego tiene razón. ¿Qué has aportado realmente a esta unión? No podía creer lo que oía. Papá, protesté con voz temblorosa, ¿cómo puedes decir eso? He dedicado los últimos 8 años de mi vida a este matrimonio, a apoyar la carrera de Diego, a construir nuestro hogar, ¿y qué tienes para demostrarlo? Interrumpió. Ni una carrera propia, ni bienes a tu nombre. Acéptalo, querida, cada logro, cada euro en el banco, es gracias al esfuerzo de Diego. Sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. En el transcurso de una sola mañana, los 2 hombres en quienes más confiaba no solo me habían traicionado, sino que habían descartado toda mi existencia como insignificante. El dolor de sentirme devaluada por ellos era tan intenso que se convertía en un mal físico en mi pecho. A medida que avanzaba el día, recorrí la casa en un estado de aturdimiento. Cada rincón guardaba un recuerdo ahora manchado por la traición, la sala donde pasamos innumerables tardes planificando nuestro futuro. El estudio en el que me quedaba despierta revisando nuestras finanzas para mantenernos dentro del presupuesto, el jardín que cuidaba con esmero, creando un pequeño oasis para disfrutar. Traté de mantener una apariencia de calma,
de pensar racionalmente en qué hacer a continuación, pero mi mente volvía a aquellas noches en que gestionaba meticulosamente nuestro hogar, pagaba facturas, planificaba comidas y aseguraba el buen funcionamiento de nuestras vidas. Había construido una existencia que muchos pasaban por alto, y ahora, ante tal traición, me sentía completamente aislada. Al caer la noche me encontré sentada en la penumbra, mirando la calle empapada por la lluvia. Las casas de los vecinos resplandecían con luz cálida, mientras sus vidas seguían su curso normal y la mía se había vuelto un caos. Pensé en tocar alguna puerta en busca de consuelo en un rostro amigable, pero la vergüenza de lo ocurrido y el temor a más juicios me mantuvieron en mi sitio. Fue en ese instante de desesperación absoluta cuando algo dentro de mí cambió. Una pequeña chispa de desafío se encendió en mi interior. ¿Quiénes eran ellos para definir mi valor? ¿Qué derecho tenían a descartar años de mi vida como insignificantes? Me levanté, me dirigí al espejo del pasillo y miré mi reflejo. La mujer que me devolvía la mirada estaba pálida, con los ojos enrojecidos por el llanto, pero en ellos brillaba una determinación innegable. No eres inútil, me susurré. Eres fuerte. Eres capaz. Y no permitirás que te rompan. Al pronunciar esas palabras, sentí una oleada de resolución. No sabía qué depararía el futuro, cómo afrontaría esta traición o qué batallas vendrían, pero tenía claro algo: no me rendiría sin luchar. Esa noche, recostada en la cama, mi mente bullía de pensamientos y planes. Recordé cada sacrificio que había hecho, cada aporte que había brindado a nuestro matrimonio. Cada recuerdo se convirtió en un ladrillo en los cimientos de mi renovada determinación. Puede que la traición me hubiera tomado por sorpresa, pero no me definiría. Al despuntar el alba, con una suave luz atravesando las cortinas, me hice una promesa. Esto no era el final de mi historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo en el que recuperaría mi poder, demostraría mi valía y haría ver a Diego y a mi padre lo mucho que se habían equivocado al subestimarme. Pocos sabían ellos que sus crueles palabras y actitudes despectivas no me habían roto. Habían despertado una feroz resiliencia que jamás imaginé poseer. El camino por delante sería difícil, lleno de obstáculos y momentos de duda, pero al enfrentar el nuevo día, estaba lista. Lista para luchar, para demostrar mi valía y para reescribir la narrativa de mi vida a mi manera. La Sara que creían conocer, la esposa pasiva, fácilmente descartada, había desaparecido. En su lugar se alzaba una mujer decidida a mostrar al mundo y, sobre todo, a sí misma lo que realmente valía. La batalla por mi dignidad, mi futuro y mi autoestima había comenzado, y yo estaba preparada para enfrentarla de frente. Las semanas siguientes al anuncio devastador de Diego transcurrieron en un torbellino de noches sin dormir y días marcados por lágrimas. Me vi sola en nuestro hogar, rodeada de los restos de una vida que ya parecía un sueño lejano. El tic-tac del reloj antiguo en el pasillo, un regalo de boda de mis padres, se burlaba de mí con cada segundo que pasaba, recordándome el tiempo perdido y la confianza malgastada. A medida que el shock inicial se disipaba, me encontré luchando contra una tormenta de emociones. La ira, el dolor, la traición y una profunda sensación de injusticia se arremolinaban en mi interior, amenazando con arrastrarme. Pasaba horas acurrucada en el sofá, con una taza de té que se enfriaba a mi lado, repasando mentalmente cada instante de nuestro matrimonio, tratando desesperadamente de identificar dónde se había desmoronado todo. Fue aquella noche en que Diego recibió su gran ascenso, y yo me pasé horas preparando una cena de celebración que él ni siquiera pudo degustar. ¿O fue un proceso gradual, una erosión lenta de la apreciación por todas las pequeñas cosas que hacía para que nuestra vida funcionara? Cuanto más pensaba, más me daba cuenta de que las semillas de esa traición se habían plantado hace mucho tiempo, alimentadas por años de sutiles desaires y esfuerzos no reconocidos. Una noche particularmente difícil, mientras me sentaba en la mesa de la cocina rodeada de montones de documentos financieros y álbumes de bodas, el peso de la injusticia me golpeó como un puñetazo. No solo Diego había subestimado mis aportes, sino que mi propio padre, el hombre que me enseñó el valor del trabajo honesto y la integridad, también había traicionado la confianza que había sido la base de nuestra familia. Recuerdo haber tomado una foto de papá y mía en mi graduación universitaria. Su sonrisa orgullosa, a mi lado con toga y birrete, ahora parecía una cruel burla. ¿Cómo podía el hombre que siempre me impulsó a alcanzar las estrellas decirme que no valía nada?
La realización de tan profunda injusticia fue dolorosa y reveladora. Me obligó a enfrentar verdades incómodas sobre las personas en las que más había confiado. Pero en medio de esa agitación interior, algo inesperado comenzó a surgir, una creciente sensación de mi propia fortaleza y resiliencia. Empecé a ver la ironía en sus suposiciones. Me habían retratado como pasiva, como un mero soporte para sus ambiciones y decisiones. Pero al mirar a mi alrededor las hojas de cálculo meticulosamente organizadas, los archivos ordenados de nuestras cuentas conjuntas, las mejoras en el hogar de las que me hice cargo, comencé a reconocer el verdadero valor de mi contribución. Cada sacrificio, cada noche en vela revisando finanzas, cada comida planeada con esmero y un hogar eficientemente gestionado, no eran señales de sumisión o falta de ambición. Eran inversiones en nuestro futuro compartido, testimonios silenciosos de mi fortaleza e independencia. Ese periodo de soledad se convirtió en un crisol, obligándome a enfrentar mis vulnerabilidades y a encender una resiliencia feroz que jamás había conocido. Empecé a cuestionar la narrativa que había aceptado durante tanto tiempo, que mi valor dependía únicamente de ser esposa, que gestionar un hogar era de menor importancia que ganar un sueldo. Una tarde lluviosa, mientras revisaba una caja de viejas cartas y postales, encontré una nota de mi abuela. Con su letra temblorosa, escrita justo antes de fallecer, decía: Sara, querida, nunca olvides que tu valía viene de adentro. El mundo quizá no siempre reconozca tu valor, pero eso no lo hace menos real. Esas palabras, olvidadas durante años, resonaron con una nueva verdad. Comprendí que había permitido que otros, Diego, mi padre, la sociedad en general, definieran mi valor durante demasiado tiempo. Era hora de reclamar ese poder para mí. Con esa revelación llegó un sentido de propósito que hacía años no sentía. Decidí que, aunque en apariencia aceptaría sus condiciones, lo haría con un doble sentido. Bajo la calma fachada que mostraba al mundo, mi mente bullía de planes y estrategias. Comencé a documentar meticulosamente cada contribución que había hecho a nuestro matrimonio. Registros financieros, proyectos de mejoras en el hogar, contactos sociales que habían beneficiado la carrera de Diego, no dejé piedra sin remover. Cada evidencia se convirtió en un bloque fundamental en el caso que estaba construyendo, no solo para los tribunales, sino para mí misma. Me puse en contacto con viejos amigos de quienes me había distanciado con el tiempo, reconectando con esas partes de mí que había dejado a un lado en aras de mi matrimonio. Laura, mi mejor amiga de la universidad y ahora dueña de una exitosa firma de marketing, fue especialmente solidaria. Sara, me dijo durante una de nuestras largas conversaciones telefónicas, siempre supe que eras capaz de mucho más que solo ser la esposa de alguien. Quizá esta es tu oportunidad para mostrarle al mundo y a ti misma de lo que realmente estás hecha. Sus palabras calaron hondo. Comprendí que aquel momento de traición no representaba un final, sino el inicio de un nuevo capítulo, una oportunidad para recuperar mi poder y reconfigurar mi destino a mi manera. Me lancé de lleno a investigar, aprendiendo todo lo posible sobre los procesos de divorcio, los derechos financieros y el sistema legal. La biblioteca local se convirtió en mi segundo hogar, siendo testigo silencioso de mi transformación, de una mujer destrozada por la traición a una mujer armada con conocimiento y determinación. Durante una de esas sesiones de estudio, escuché una conversación que cambiaría todo. Dos mujeres en una mesa cercana debatían sobre una nueva oportunidad de inversión, algo de una startup tecnológica en busca de socios silenciosos. Mis oídos se aguzaron, y antes de darme cuenta me acerqué, formulando preguntas y anotando información de contacto. Esa noche, sentada en mi escritorio rodeada de libros jurídicos y estados financieros, tomé una decisión que alteraría el rumbo de mi futuro. Invertiría una parte de mis ahorros personales, dinero que había reservado a lo largo de los años gracias a mi trabajo a tiempo parcial como contable en ese proyecto. Era un riesgo, pero mi instinto me decía que era la jugada correcta. Con el paso de las semanas, seguí interpretando el papel de la futura exesposa resignada. Cuando Diego o mi padre llamaban para discutir los términos del divorcio, respondía de forma complaciente, casi dócil. Pocos sabían que, tras bambalinas, no solo estaba armando un caso irrefutable sobre mis aportes al matrimonio, sino que también cimentaba mi independencia financiera. La inversión en la startup empezó a dar frutos, con pequeños retornos que reinvertía de inmediato. Tomé cursos en línea de gestión empresarial y finanzas,
decidida a comprender cada aspecto de este nuevo mundo en el que me estaba adentrando. Con cada nueva habilidad adquirida y cada pequeña victoria en mi emprendimiento secreto, mi confianza crecía. Hubo momentos de duda, por supuesto. Noches en las que la magnitud de lo que emprendía me sobrecogía y me encontraba acurrucada en la cama, con lágrimas empapando mi almohada. Pero aún en esas horas oscuras, la chispa de la determinación se negaba a apagarse. Me despertaba a la mañana siguiente, me preparaba una taza fuerte de té y retomaba mis planes con renovado vigor. Cuando se acercó la fecha de la primera audiencia, sentí una mezcla de ansiedad y emoción. La mujer que entraría en aquel juzgado no era la misma que, meses atrás, había permanecido atónita en su cocina, escuchando las crueles palabras de su marido. Aquella mujer estaba preparada, empoderada y dispuesta a luchar por lo que le correspondía. La noche antes de la audiencia, me puse frente al espejo, observando mi reflejo. Había desaparecido la mirada perdida y rota, en su lugar se reflejaba una determinación de acero. Alisar mi atuendo, escogido con esmero profesional pero sin ostentación, respiré hondo. Tú puedes, Sara, me dije a mi reflejo. Mañana les mostrarás exactamente quién eres y lo que vales. Al alejarme del espejo, divisé la cita enmarcada que había colgado en la pared hacía semanas. Decía, el acto más valiente sigue siendo pensar por uno mismo. En voz alta. Coco Chanel. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Mañana, pensaría por mí misma, en voz alta y sin disculpas. Aquella noche me dormí con una sensación de propósito. Las semillas de transformación sembradas en ese crisol de dolor y revelación estaban a punto de dar fruto. Sea cual fuera el resultado de la audiencia, tenía claro algo, ya no era la mujer que creían despreciable. Yo era Sara Domínguez, y estaba lista para mostrarle al mundo mi verdadero valor. La mañana de los trámites iniciales del divorcio amaneció fresca y clara, en marcado contraste con las emociones tumultuosas que bullían en mi interior. Frente al espejo, ajustando mi atuendo cuidadosamente elegido un elegante traje azul marino, sobrio pero a la vez impecable, apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Había desaparecido la inseguridad que nublaba mis ojos, reemplazada por una determinación férrea que incluso a mí me sorprendía. Llegué temprano a la oficina del abogado, con el corazón latiendo con fuerza mientras apretaba mi maletín de cuero repleto de documentos organizados meticulosamente. La sala de espera era un espacio austero, en tonos grises y con sillas incómodas, pero no permití que me intimidara. Respiré hondo, centrándome como había aprendido en las clases de yoga que tomaba para controlar el estrés. Cuando Diego llegó, escoltado por su propio equipo legal, sentí un fugaz destello de ansiedad. Parecía confiado, casi arrogante, en su costoso traje y sus zapatos relucientes. Nuestros ojos se cruzaron brevemente y vi un atisbo de sorpresa en su rostro. Quizá esperaba encontrarme desmoronada. En cambio, mantuve mi mirada firme, mi rostro impasible. Durante la reunión en la sala de conferencias, el ambiente se impregnó de tensión. Recordé mi estrategia, no luchar cada punto a capa y espada, sino aceptar sus términos al menos en apariencia. No era derrota, era táctica. La abogada de Diego, una mujer de semblante agudo y mirada penetrante, expuso su propuesta. Mientras escuchaba la enumeración de bienes que, según ellos, pertenecían legítimamente a Diego, me esforcé por no reaccionar. Me pintaban como una beneficiaria pasiva del éxito de Diego, alguien que no había aportado nada de valor a nuestra vida en común. Cuando llegó mi turno de responder, pude ver la expectativa en sus rostros, esperando protestas, lágrimas o algún arrebato emocional. En lugar de eso, acepté con calma sus condiciones, observando con satisfacción oculta cómo la confianzuda seguridad de ellos se transformaba en desconcierto. Considero que estos términos son justos, dije con voz serena. Estoy dispuesta a firmar el acuerdo. La mirada que se cruzó entre Diego y su abogada lo decía todo, una mezcla de sorpresa y sospecha. Claramente esperaban una batalla, y mi aparente conformidad los había desconcertado. Me costó no sonreír. Mientras se cumplían las formalidades de la firma de los documentos preliminares, sentí los ojos de Diego clavados en mí, buscando alguna señal que explicara mi comportamiento. Pero no revelé nada, manteniendo la compostura incluso al ceder lo que ellos creían que lo era todo. Pocos sabían que,
tras esa fachada de conformidad, mi mente bullía de planes y estrategias. Cada firma, cada sentimiento, era un movimiento calculado en un juego que ni siquiera ellos sospechaban. Al terminar la reunión, salí de la oficina y me encontré con las bulliciosas calles de Valencia, sintiendo una oleada de empoderamiento. El aire otoñal fresco era vigorizante contra mi piel, recordándome el inicio de un nuevo capítulo. Me concedí un café en mi cafetería local favorita, disfrutando de su aroma intenso mientras repasaba mentalmente lo acontecido en la mañana. De vuelta en casa, me puse a trabajar de inmediato. La mesa del comedor se transformó en mi centro de mando, repleta de expedientes, notas adhesivas y mi fiel portátil. Llevaba semanas reuniendo pruebas de mis aportes al matrimonio, y era hora de organizarlas en un caso irrefutable. Había registros financieros que demostraban cómo mi meticuloso control del presupuesto nos permitió ahorrar para nuestro primer hogar. Correos electrónicos de los compañeros de Diego alabando las cenas que organizaba, eventos que le ayudaron a ampliar su red profesional. Testimonios de vecinos sobre las iniciativas comunitarias que impulsé, realzando el valor de nuestra propiedad. Cada evidencia era un testimonio de la vida que había construido, del valor que había aportado no solo a nuestro matrimonio, sino a toda la comunidad. Al ordenar todo, sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por todo lo logrado y tristeza porque fue necesaria esta traición para que viera mi propio valor. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad. Durante el día, interpretaba a la futura exesposa sumisa, asistiendo a reuniones y firmando papeles con aire de resignación. Pero las noches las dedicaba a una intensa preparación, estudiaba documentos legales, consultaba a asesores financieros y nutría en secreto mi inversión. Recuperé el contacto con viejos amigos y colegas, construyendo una red de apoyo que había descuidado durante mi matrimonio. En una charla con mi antigua compañera de piso de la universidad, ahora exitosa abogada, obtuve valiosos consejos sobre el proceso judicial venidero. Recuerda, Sara, me dijo con ojos llenos de lealtad protectora, la ley se basa en los hechos, no en las emociones. Tienes los hechos de tu lado. No dejes que te hagan dudar de tu valía. Sus palabras se convirtieron en un mantra, reforzando mi determinación en los momentos de duda. Cuando se aproximó la fecha de la audiencia final, experimenté una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. Los riesgos eran altos, pero mi determinación también lo era. Tuve una última reunión con mi abogada, Margaret, una mujer de rostro amable que se había convertido en una aliada incansable en este camino. ¿Estás segura de esto, Sara?, me preguntó, con evidente preocupación en la voz. Aún podríamos disputar sus términos, luchar por un acuerdo mejor. Negué con la cabeza, esbozando una leve sonrisa. No, Margaret. Nos ceñiremos al plan. Que crean haber ganado, cuando presentemos las pruebas en el tribunal, el impacto será mayor. La noche antes de la audiencia, me encontré frente a mi guardarropa, eligiendo cuidadosamente mi atuendo para el día siguiente. Mi mano se posó sobre una blusa roja atrevida y llamativa que había comprado por impulso semanas atrás, pero que nunca me había atrevido a lucir. Esa noche debía proyectar la imagen que deseaba, así que opté por un sencillo y elegante vestido negro, profesional, discreto, pero con una fuerza subyacente. Perfecto. Mientras disponía mi ropa, mi móvil vibró con un mensaje de mi padre. Espero que sepas lo que haces, decía. Las palabras me hirieron, pero no permití que minaran mi confianza. Escribí una respuesta y luego la borré. Él lo entenderá a su debido tiempo. Aquella noche el sueño se me escapó. Me revolcaba en la cama, la mente corriendo por todos los escenarios posibles para el día siguiente, pero bajo toda esa energía nerviosa se encontraba una calma certera. Había hecho todo lo posible para prepararme. Ahora, era momento de dejar que la verdad hablara por sí sola. Con la llegada del alba, dejando que una suave luz se filtrara por las cortinas, me levanté y me preparé. Cada acción, ducharme, vestirme, maquillarme sutilmente, se sentía como ponerse una armadura para la batalla. Tomé un ligero desayuno, forzándome a comer pequeñas rebanadas de tostada y a sorber té para calmar mi estómago revuelto. Antes de salir, me detuve frente al espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada estaba serena, segura, lista. Tú puedes hacerlo, le susurré. Es hora de mostrarles quién eres en realidad.
Con un profundo suspiro, agarré mi maletín, repleto de pruebas de mi valía, y salí al resplandor de la mañana. El juzgado me esperaba, así como la oportunidad de recuperar mi dignidad, mi futuro y mi verdadero valor. Con cada paso, mis tacones marcaban el ritmo en la acera, y me sentía preparada para lo que el día trajera. La Sara que creían conocer, la que aceptaría sumisamente sus condiciones, se había esfumado. En su lugar se erguía una mujer dispuesta a luchar por sus derechos, armada con la verdad y una fe inquebrantable en su propio valor. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y yo estaba más que lista para enfrentarla. La jornada en el juzgado llegó con una atmósfera cargada de expectación, perceptible en el aire otoñal. Al subir los escalones del Centro de Justicia Civil de Valencia, mi corazón latía con fuerza, pero mis pasos eran firmes. El peso de mi maletín, lleno de evidencia cuidadosamente organizada, me reconfortaba. Dentro, los suelos de mármol pulido y las paredes revestidas de madera irradiaban una sensación de solemnidad y tradición. Divisé mi reflejo en un espejo decorativo, compuesta, profesional, lista, muy diferente a la mujer destrozada que había sido meses atrás. Al entrar en la sala del tribunal, pude notar el escepticismo en el ambiente. Diego y su equipo legal se encontraban a un lado, exudando seguridad. Mi padre, para mi sorpresa y desilusión, había optado por sentarse con ellos. Sus rostros expectantes dejaban entrever que esperaban un triunfo fácil, un desenlace predecible que reafirmara su narrativa de mi insignificancia. Tomé asiento junto a Margaret, mi abogada, quien me asintió con complicidad. «Recuerda», susurró, «deja que las pruebas hablen por sí solas». Cuando se iniciaron los procedimientos, mantuve mi compostura, aun cuando el abogado de Diego me describía como una ama de casa parásita que no había aportado nada al matrimonio. La juez, una mujer de semblante severo en sus 60, escuchaba impasible, anotando ocasionalmente. Llegó el momento de presentar nuestras pruebas. Margaret se levantó y comenzó: «Su señoría, tenemos evidencia que demostrará la verdadera naturaleza de las contribuciones de la señora Domínguez a este matrimonio. Presentamos registros financieros, hojas de cálculo meticulosas que mostraban cómo mi habilidad para presupuestar nos permitió ahorrar para nuestro primer hogar, aun con el modesto salario inicial de Diego. Como puede ver, su señoría», explicó Margaret, «la agudeza financiera de la señora Domínguez generó ahorros equivalentes a 20 veces los ingresos del señor Domínguez en los primeros años de matrimonio». Noté cómo la sonrisa confiada de Diego se desvanecía. A continuación, se presentaron testimonios de compañeros de Diego, quienes elogiaron los eventos de networking y las cenas que organicé. Estos eventos, señaló Margaret, fueron fundamentales para el rápido ascenso de Diego en su firma. También presentamos evidencia de mi compromiso con la comunidad, el programa de lectura para niños que inicié en el barrio, la recaudación de fondos para la rehabilitación del parque local. Cada prueba construía la imagen de una mujer muy lejos de ser la figura pasiva e inservible que intentaron retratar. El punto culminante fue la revelación de mi emprendimiento secreto. Margaret exhibió con dramatismo estados financieros y registros empresariales que demostraban el crecimiento de mi inversión en una empresa floreciente. «Su señoría», dijo con voz clara en la sala ahora silenciosa, «la señora Domínguez no solo gestionó el hogar. Mientras apoyaba la carrera de su esposo, construyó desde cero un negocio valorado en varios millones de euros». Los murmullos en la sala se hicieron audibles. Permití que se esbozara en mí una leve sonrisa al ver cómo el rostro de Diego pasaba del asombro a la incredulidad y, finalmente, a una mezcla de temor. Noté que mi padre palidecía, con los ojos abiertos de par en par al mirarme como si fuera la primera vez. La juez se inclinó hacia adelante, visiblemente interesada. «Señora Domínguez», se dirigió a mí, «¿podría contarnos más acerca de este negocio?». Me levanté, alisando mi vestido, y hablé con claridad y firmeza. «Y claro, su señoría. Hace 2 años identifiqué una brecha en el mercado para soluciones ecológicas de organización del hogar. Con mis habilidades en presupuestación y gestión doméstica, desarrollé una línea de productos y una plataforma online para venderlos. El negocio ha crecido exponencialmente, y en el último trimestre alcanzamos unos ingresos de más de 5 millones de euros». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver en las mentes de todos cómo revaluaban la imagen que tenían de mí. El abogado de Diego intentó rebatir,
alegando que el negocio se inició durante el matrimonio y, por tanto, debía considerarse un activo conyugal, pero estábamos preparados. Margaret presentó documentos que demostraban que la inversión inicial provenía de mis ahorros personales, fruto de mis años como contable a tiempo parcial, y que el negocio se mantenía completamente separado de nuestras finanzas comunes. Su señoría, concluyó Margaret, la capacidad empresarial y la independencia financiera de la señora Domínguez son innegables. Lejos de ser una beneficiaria pasiva, ha sido una emprendedora exitosa en toda regla. Cuando la juez decretó un receso para revisar la evidencia, sentí una profunda sensación de vindicación. La verdad sobre mi valor, mis aportes y mis capacidades se había impuesto. Durante el receso, observé a Diego en acalorada discusión con su abogada. Mi padre se acercó tímidamente, con una mezcla de vergüenza y asombro en el rostro. Sara, comenzó, no tenía idea. Le interrumpí levantando la mano. Hablamos después, papá, dije firmemente. Ahora necesito concentrarme. Cuando retomamos la sesión, la decisión de la juez fue rápida y contundente. No solo rechazó el intento de Diego de atribuirme su negocio como activo conyugal, sino que me otorgó una parte significativa de los bienes del matrimonio, en reconocimiento a mis aportes tanto a la carrera de Diego como a nuestra vida en común. Y es evidente para este tribunal, declaró la juez, que las contribuciones de la señora Domínguez, tanto tangibles como intangibles, han sido gravemente subvaloradas. Su capacidad empresarial, su gestión financiera y su éxito como emprendedora son dignos de elogio. Al escuchar la decisión, por primera vez desde que comenzó la audiencia miré a Diego con otros ojos. La arrogancia había desaparecido de su rostro, sustituida por una expresión de asombro incrédulo. En ese instante, no sentí alegría por su derrota, sino una profunda tristeza por los años perdidos y el amor que se había extinguido. Cuando la juez concluyó la sesión, la sala se llenó de actividad. Los periodistas, enterados del sorprendente giro de los acontecimientos, se agolpaban para pedir comentarios. Diego y su equipo se amontonaban, probablemente discutiendo la posibilidad de apelar. A lo largo de todo esto, mantuve la calma, estreché la mano de Margaret y le agradecí su brillante labor. Al salir del juzgado, volví a ver a mi padre, solo, con una mirada perdida y arrepentida. Por un momento, nuestros ojos se encontraron y pude ver un atisbo del orgullo que había faltado durante tanto tiempo. Fuera del juzgado, el sol otoñal se ponía, bañando la ciudad con un brillo dorado. Al bajar las escaleras, sentí que caminaba hacia un nuevo capítulo de mi vida. La batalla aún no había terminado, quedaban papeles por firmar, detalles por ajustar, pero lo más difícil, la lucha por el reconocimiento y el respeto, ya estaba ganada. Un reportero se acercó con el micrófono en mano. Señora Domínguez, ¿cómo se siente respecto a la decisión del tribunal? Hice una pausa, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Me siento vindicada, respondí finalmente. Pero más que nada, me siento empoderada. Esta experiencia me enseñó la importancia de reconocer y valorar mi propio ser, sin importar lo que otros piensen. Mientras abandonaba el juzgado, mi móvil se llenaba de mensajes de felicitación de amigos que seguían el caso. Sin embargo, el mensaje que captó mi atención fue de Laura, mi vieja amiga universitaria. Decía simplemente, siempre supe que eras extraordinaria. Ahora el mundo lo sabe también. ¿Una copa para celebrar? Sonreí, sintiendo una calidez interior que no tenía nada que ver con el atardecer. Sí, era momento de celebrar, no solo la victoria en el juzgado, sino el redescubrimiento de mi fortaleza, resiliencia y valor. Tomé un taxi para volver a casa, sintiéndome más ligera que en años, lista para abrazar los desafíos y oportunidades venideros. La Sara que había entrado al juzgado ya no era la misma que lo abandonaba. Había luchado por lo que legítimamente era mío y emergido con algo mucho más valioso, una fe inquebrantable en mí misma y en mis capacidades. El futuro se vislumbraba brillante y yo estaba dispuesta a explorarlo sin miedo. Los días posteriores a la audiencia fueron un torbellino de emociones y actividad. Sentada en mi despacho, rodeada de montones de documentos y un teléfono que no paraba de sonar, no podía evitar maravillarme de lo drásticamente que había cambiado mi vida en tan solo unos meses. La tranquila casa suburbana, que alguna vez se sintió como una prisión de expectativas,
ahora vibraba con posibilidades. Mi empresa, Soluciones Hogar Verde, no solo captaba la atención de la prensa tras el caso de divorcio, sino también de importantes minoristas e inversores comprometidos con el medio ambiente. Lo que comenzó como una pequeña tienda online de productos sostenibles para la organización del hogar se había transformado en algo mucho más ambicioso, superando incluso mis sueños iniciales. Mientras revisaba las últimas cifras de ventas, apareció una notificación en mi ordenador, un correo electrónico de una importante cadena de grandes almacenes, interesada en comercializar nuestra línea de productos. Sentí una descarga de emoción. Este era el gran salto que tanto habíamos esperado. Justo cuando estaba a punto de contestar, sonó mi móvil. Era Laura, mi amiga de la universidad y mi sostén durante toda esta odisea. Sara, querida, exclamó con entusiasmo. ¿has visto el artículo? Eres prácticamente famosa. Me reí mientras tomaba mi tablet para buscar la noticia. Allí estaba, destacado en la portada del sitio web, de ama de casa a magnate, la historia de Sara Domínguez. El artículo narraba mi transformación, de ser una supuesta ama de casa pasiva a convertirme en una exitosa emprendedora, enmarcándolo como un inspirador relato de empoderamiento femenino. Noté. ¿Parece surrealista? Y comenté, hojeando las alabanzas a mi capacidad empresarial y resiliencia. ¿Surrealista? Que es absolutamente brillante. Y rió Laura. Escucha, un grupo de amigos saldremos esta noche a celebrar. No tienes excusa, tienes que venir. Miré mi escritorio desordenado, recordando todo el trabajo pendiente. Pero Laura tenía razón, merecía celebrar. Está bien, me convenciste. ¿Dónde y a qué hora? Tras acordar los detalles, colgué y me recosté, dejando que la reflexión me invadiera. La Sara de hace un año habría dicho que tenía demasiado que hacer en la casa, pero esa ya no era yo. Al caer la tarde, me encontré frente a mi armario, debatiendo qué ponerme. Mi mano se detuvo sobre los vestidos conservadores que solía usar durante mi matrimonio, para luego decantarse decididamente por un conjunto rojo y elegante que había comprado impulsivamente semanas atrás, pero que nunca había osado lucir. Esa noche se trataba de abrazar mi nueva identidad en toda su plenitud. El gastropub elegido por Laura estaba lleno de energía típica de una noche de viernes. Al entrar, vi a nuestro grupo reunido en una mesa de esquina, alzando sus copas en señal de bienvenida. La calidez de su recibimiento disipó el frío de los últimos años. Mientras charlábamos y reíamos entre cervezas artesanales y hamburguesas gourmet, sentí un toque en el hombro. Al darme la vuelta, me encontré frente a un hombre alto y distinguido, con ojos amables y cabello sal y pimienta. Disculpe, dijo con voz cálida y un poco nerviosa, ¿es usted Sara Domínguez? Espero no interrumpir, pero tenía que expresarle mi admiración por lo que ha logrado. Un rubor se extendió por mis mejillas, todavía sorprendida por tan directa alabanza. Gracias, es muy amable de su parte. ¿Cómo se llama, señor? Perdón, soy Ricardo Harley, dijo extendiendo su mano, que estreché con firmeza. Soy inversor especializado en startups ecológicas. Me preguntaba si estaría interesada en conversar sobre posibles oportunidades de expansión. Mis amigos intercambiaron miradas emocionadas mientras evaluaba la propuesta. Esto podía ser justo el impulso que Soluciones Hogar Verde necesitaba para internacionalizarse. Estaría encantada, señor Harley. ¿Podríamos agendar una reunión para la próxima semana? Al intercambiar datos de contacto, no pude evitar notar cómo los ojos de Ricardo se iluminaban al sonreír. Hacía tanto tiempo que no sentía esa chispa de conexión. Dejando de lado ese pensamiento, me centré en el potencial que aquella reunión representaba para mi negocio. La semana siguiente transcurrió entre preparativos intensos. Dediqué horas a perfeccionar mi plan de negocio, ensayar mi presentación y asegurarme de tener a mano todos los datos y cifras. La mañana de la reunión, me vestí con un traje elegante y ecológico, confeccionado con materiales reciclados, fruto de una reciente colaboración. La reunión se llevó a cabo en la oficina de Ricardo, un espacio moderno con impresionantes vistas al puerto de Valencia. Mientras exponía mi visión para el futuro de Soluciones Hogar Verde, pude ver cómo sus ojos se llenaban de interés.
Y Sara, dijo al concluir mi presentación, debo decir que estoy impresionado. Su modelo de negocio es sólido, sus productos innovadores y se nota su pasión. Me gustaría proponerle algo un poco fuera de lo convencional, si le parece bien. Intrigada, asintí para que continuara. En lugar de una inversión estándar, ¿qué le parecería una fusión? Tengo una empresa que produce productos de limpieza ecológicos. Combinados con sus soluciones de organización, podríamos crear una tienda integral para el cuidado del hogar verde. Me recosté, mi mente explorando las posibilidades. Esto superaba cualquier cosa que hubiera anticipado, una oportunidad no solo para expandir mi empresa, sino para revolucionar la industria. Esa es una propuesta interesante, Ricardo. Necesitaré tiempo para pensarlo y consultarlo con mi equipo. Él asintió comprensivamente. Por supuesto. Tómese el tiempo que necesite. Es una decisión importante. Al salir de la reunión, mi cabeza giraba. Esa posible fusión podría catapultar a Soluciones Hogar Verde a las grandes ligas, convirtiéndola en un nombre reconocido a lo largo y ancho de España e incluso más allá. Pero también implicaría cambios significativos, tal vez una reubicación, sin duda, una expansión en mi rol. Durante las semanas siguientes, mientras meditaba la propuesta de Ricardo y la discutía con mis asesores, la vida seguía sorprendiéndome. Mi padre, que había estado ausente desde la audiencia, se puso en contacto. Y Sara, cariño, su voz sonaba vacilante por teléfono, te debo una gran disculpa. Me equivoqué contigo, muchísimo. ¿Podríamos tomar un café? Me gustaría enmendar las cosas, si me lo permites. Sus palabras me llenaron de lágrimas. A pesar de todo, seguía siendo mi padre, y lo había extrañado. Está bien, papá. Quedamos en ese pequeño café cerca del puerto, el que solía encantarle a mamá. Nuestro reencuentro fue torpe al principio, ambos caminando con cautela entre el dolor y los malentendidos del último año. Pero a medida que hablábamos, realmente hablábamos por primera vez en lo que parecía una eternidad, sentí que un peso se aligeraba en mi corazón. No era perfecto, pero su intento de enmendar las cosas significaba más de lo que imaginé. Con el paso de los meses, mi vida seguía evolucionando de formas que jamás habría imaginado. La fusión con la empresa de Ricardo se concretó, dando origen a un referente en el mercado del cuidado ecológico del hogar. Nuestros productos volaban de las estanterías y estábamos logrando avances significativos en la promoción de un estilo de vida sostenible. La relación con Ricardo creció paralelamente a nuestra asociación empresarial. Lo que comenzó como un mutuo respeto se transformó en amistad y, poco a poco, en algo más. Él era todo lo que Diego no había sido, atento, bondadoso y genuinamente interesado en mis ideas y sueños. Una fresca noche otoñal, casi un año después de aquella audiencia decisiva, Ricardo y yo estábamos en el balcón de nuestra nueva oficina, con vistas a la ciudad que ayudábamos a hacer un poco más verde. ¿O sabes, Sara? Y dijo Ricardo, con el brazo alrededor de mi cintura, cuando leí tu historia por primera vez, jamás imaginé que llegaríamos hasta aquí. Me sigue sorprendiendo cada día. Me apoyé en él, sintiendo una satisfacción que casi había olvidado. La vida tiene una forma curiosa de sorprendernos, ¿no crees? Hace un año creí que mi mundo se venía abajo. Ahora, no podría imaginarlo mejor. Mientras contemplábamos el atardecer sobre Valencia, reflexioné sobre los giros inesperados que había dado mi camino. De ser considerada una ama de casa sin valor, había emergido como una emprendedora exitosa. De un matrimonio roto había surgido una sociedad amorosa y de sentirme atrapada había alcanzado la verdadera libertad. Cada paso, cada desafío, me había conducido hasta este momento. La Sara que una vez fue menospreciada ahora conocía su verdadero valor, no solo en términos económicos, sino en el impacto que generaba en el mundo y en la vida de quienes la rodeaban. Había aprendido que la resiliencia no significa no caer, sino levantarse cada vez con más fuerza y sabiduría. Al regresar al edificio, me encontré en la moderna sede de Thompson Harley Eco Soluciones, la empresa fruto de la fusión inesperada con Ricardo. La oficina bullía de energía mientras nuestro equipo ampliado trabajaba en nuevas líneas de productos y estrategias de marketing. Caminé hacia mi despacho, admirando mi reflejo en los ventanales de piso a techo.
La mujer que me devolvía la mirada irradiaba confianza y propósito, muy distinta a aquella que había quedado destrozada hace un año. Mi asistenta, Emma, me recibió con una sonrisa cálida y una taza de té Earl Grey. Buenos días, Sara. La gente de El Eco de Valencia ha llegado para la entrevista. ¿Le aviso para que entren? Asentí, tomando un sorbo de té para calmar los nervios. A pesar de todo lo vivido, la idea de estar en el centro de atención seguía resultándome algo surrealista. La entrevista era para un reportaje sobre negocios locales exitosos que generan un impacto positivo en el medio ambiente. Mientras me acomodaba en mi escritorio, no pude evitar maravillarme de cómo había cambiado la percepción pública sobre mí. La periodista, una joven llamada Olivia, entró con una sonrisa amable y comenzó a instalar su grabadora. Señora Domínguez Harley, gracias por recibirnos, dijo amablemente. Por favor, llámeme Sara, respondí, invitándola a tomar asiento. Y gracias a ustedes por interesarse en nuestra empresa. Mientras la entrevista avanzaba, discutíamos el crecimiento de la compañía y nuestro compromiso con la sostenibilidad, y me vi recordando el camino que me había traído hasta allí. Olivia parecía particularmente interesada en el aspecto personal de mi historia. Su ascenso al éxito ha sido verdaderamente notable, comentó. ¿Cómo cree que sus experiencias han forjado su carácter como líder empresarial? Hice una pausa, escogiendo mis palabras con cuidado. Sabes, alguien sabio me dijo una vez que nuestros mayores desafíos a menudo se convierten en nuestras mayores fortalezas. La adversidad que enfrenté me enseñó resiliencia, adaptabilidad y la importancia de creer en uno mismo. Estas cualidades no son solo personales, sino esenciales en el mundo de los negocios. A medida que la conversación se desarrollaba, abordamos diversos aspectos de mi trayectoria, desde la traición inicial hasta la revelación en el tribunal, finalmente, la inesperada sociedad con Ricardo. Los ojos de Olivia se abrieron ante los giros y vueltas de mi historia. Parece toda una montaña rusa, comentó. ¿Tiene algún arrepentimiento por cómo se desarrollaron los acontecimientos? Negué con la cabeza, esbozando una leve sonrisa. ¿Arrepentimientos? No. ¿Habría elegido este camino de haberlo sabido desde el principio? Probablemente no. Pero he aprendido que, a veces, el universo nos empuja hacia nuestro verdadero potencial, aunque el camino sea doloroso. Cuando la entrevista concluyó y Olivia se marchó, me quedé absorta en mis pensamientos. La conversación había despertado recuerdos, algunos dolorosos y otros triunfantes. Decidí salir a caminar para despejar la mente, cogí mi abrigo y salí al fresco aire otoñal. Mientras paseaba por el puerto, mi móvil vibró con un mensaje. Era de mi padre, vi el anuncio de su nueva línea de cocinas ecológicas. Estoy orgulloso de ti, cariño. ¿Cenamos este fin de semana? Una cálida sensación invadió mi pecho. Nuestra relación se había ido reconstruyendo lentamente. No era perfecta, pero ambos estábamos esforzándonos, y eso significaba el mundo para mí. Respondí rápidamente confirmando nuestros planes. Mi paseo me llevó hasta la pequeña cafetería donde Diego y yo habíamos tenido nuestra primera cita hace tantos años. Por impulso, decidí entrar. El local no había cambiado mucho. Los mismos rincones acogedores y el inconfundible aroma a café recién molido. Mientras esperaba para pedir, escuché una voz conocida. ¿Sara? Me giré y allí estaba Diego, luciendo incómodo. Era la primera vez que nos encontrábamos cara a cara desde la audiencia. Parecía haber envejecido, el estrés reciente se reflejaba en las líneas de su rostro. Hola, Diego, saludé con sorprendente calma, sin rastro de la ira o amargura que una vez sentí. Conversamos en un intercambio torpe de palabras, cargado de nuestro pasado compartido. Al escucharle hablar de su nuevo trabajo y su apartamento, comprendí algo profundo, lo había perdonado. No por él, sino por mí. La rabia y el dolor se habían transformado en el combustible para mi propio crecimiento. Antes de despedirse, Diego vaciló, Sara, lo siento, por todo. Te merecías algo mejor. Lo miré fijamente, viendo en él no al hombre que me había traicionado, sino a alguien que, en parte, había contribuido a forjar la mujer en la que me había convertido. Gracias, Diego.
Espero que encuentres la felicidad también, dije con sinceridad. Al salir de la cafetería, me sentí más ligera. Ese encuentro casual me proporcionó el cierre que no sabía que necesitaba. Mientras caminaba de regreso a la oficina, mi móvil vibró de nuevo. Esta vez era Ricardo. ¿Te apetece una sorpresa? Encuéntrame en el muelle a las 6. Lleva algo de abrigo. Intrigada, contesté con un breve «allí estaré» antes de regresar a terminar mi jornada. Esa noche, al llegar al muelle, vi a Ricardo esperándome con 2 chalecos salvavidas y una sonrisa pícara. ¿Has probado el kayak nocturno?, preguntó, con los ojos brillando. Me reí, negando con la cabeza. No, nunca lo he hecho. Bueno, siempre hay una primera vez, dijo, ayudándome a colocarme el chaleco. Mientras remábamos por las tranquilas aguas del Mediterráneo, con las luces de la ciudad titilando en la orilla, una profunda paz me invadió. Allí estaba, haciendo algo que jamás imaginé, junto a alguien que me apoyaba y me valoraba por lo que realmente era. Bajo el manto estrellado del cielo, Ricardo y yo conversamos sobre nuestro futuro, tanto personal como profesional. Hablamos de planes de expansión para la empresa, de nuestra visión compartida para fomentar un estilo de vida sostenible y de nuestros sueños de formar una familia. Flotando en esas aguas, rodeada por el suave murmullo de las olas y el lejano zumbido de la ciudad, reflexioné sobre el increíble camino que me había llevado hasta ese momento. De la traición y la duda, había emergido hacia una vida más plena de lo que jamás imaginé. La mujer que una vez fue considerada sin valor había descubierto su verdadera valía, no solo en términos económicos, sino en el impacto que tenía en el mundo y en las vidas que tocaba. Aprendí que la resiliencia no es no caer, sino levantarse cada vez más fuerte y sabia. Al volver a la orilla, cogidos de la mano, miré al futuro con entusiasmo y optimismo. El camino por recorrer estaba lleno de desafíos y triunfos, pero esta vez estaba lista para lo que la vida me deparara. Mi travesía me enseñó que cada final es también un comienzo, y cada revés una oportunidad de crecer. Al pisar firme el suelo, respiré profundamente el aire fresco de la noche, agradecida por cada giro inesperado que me condujo hasta aquí. La Sara que inició este viaje rota, traicionada y subestimada se había desvanecido. En su lugar, se alzaba una mujer que sabía su valor, que había encontrado su voz y que estaba lista para dejar su huella en el mundo. Mientras Ricardo y yo caminábamos de la mano hacia casa, sonreí para mí misma. Esto no era solo el desenlace de una etapa, era el comienzo de un nuevo capítulo, repleto de posibilidades infinitas, y yo estaba lista para abrazarlas todas.